Buenos días, queridos estudiantes del primero medio A. Siempre es un agrado hacer clases a uno de mis cursos favoritos, en las buenas y en las malas, con sus luces y sombras o sus claroscuros. Por lo tanto, empezaremos hoy con el gran tema que actualmente juega un rol primordial en nuestro país y, por cierto, a nivel mundial, la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿En qué consiste la democracia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? ¿Hasta qué punto la democracia actual es necesaria para enfrentar la crisis sanitaria, político-social producto del coronavirus? Entre otras consideraciones de preguntas, es indispensable plantearse o problematizar ciertas situaciones concretas que configuran o estructuran nuestra realidad humana. Ahora bien, jóvenes, todo estudiante que tenga drama, conflicto, dificultad con la conectividad, BTR lo más probable, no hay problema, yo lo entiendo. Posteriormente, esta clase será grabada para luego subirla a la plataforma web del colegio. Entonces, buenos días a todos mis estudiantes que aún me siguen saludando por interno. Estoy bien, gracias por preguntar. Continuaremos con la guía número 7 acerca del contenido de la democracia, tanto la democracia representativa chilena como ir a los orígenes históricos de la democracia que nació en Grecia, siglo V, VI antes de Cristo. Entonces, ahora continuaremos con lo siguiente. Vamos a compartir unos videos temáticos acerca de la democracia misma. ¿En qué consiste? Orígenes, características. Atención, presten atención, por favor. Repito, presten atención. Gracias, chiquillos. Por favor. Vamos a compartir. Sigamos. Ah, no. Espérense. Vamos a compartir. Disculpen. Ahora sí. Vamos, ahora sí. Ahora sí, chiquillos, vamos a compartir. Vamos a compartir estos videos formato Kuchen, formato YouTube. Acá están. Entonces, ¿cuáles son? Acá estás. Primer video temático. Atención, presten atención. Gracias. Descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando... En los días que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las
las tomaban los representantes, se volvía a la oligarquía. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra, pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes, por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Draw My Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo. Queridos estudiantes, nuevamente mostraré el video temático cuál es el origen de la democracia para posteriormente contrastarlo con la democracia representativa actual. Repito, conceptos claves acá: democracia directa versus democracia representativa, los orígenes históricos de la democracia griega versus el origen histórico de la democracia representativa, que data del siglo XVIII, ¿cierto? Tras las revoluciones burguesas de Francia y de Estados Unidos. Repito, presten atención nuevamente al video, que dura aproximadamente 3 minutos, queridos estudiantes. ¿Alguna duda, comentario, dificultad antes de continuar? Si tienen dudas, comentario, interrogante, por favor, escriban por chat. Escriban por chat toda duda, consulta, interrogante que ustedes tengan, escriban por chat. Gracias, chiquillos. Continuemos. Que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las tomaban los representantes se volvía a la oligarquía. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra, pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se
se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el Imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes, por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Draw My Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo. Ya, perfecto. Continuemos. El segundo video es el siguiente, queridos estudiantes. El segundo video es el siguiente. Acá estás. Atención. Ya aquí estás. Entonces, queridos estudiantes, si se dan cuenta, en el primer video claramente hay una descripción, explicación e incluso algunos ejemplos concretos de cómo surgió la democracia. Nótese en el punto temático, democracia griega, la democracia o democracia directa. Entonces, a partir de ciertas características, por ejemplo, los ciudadanos atenienses podían participar activamente en la asamblea o eclesía. En dicha asamblea o eclesía, los ciudadanos representaban el poder ejecutivo, judicial y legislativo acerca de ciertos temas que estructuraban la convivencia humana ateniense, poder, sociedad, política, entre otras consideraciones. Nótese también que los cargos políticos eran seleccionados por sorteo. Queridos estudiantes. Por sorteo. Tengan presente eso, seleccionados por sorteo. Cada uno, por lo tanto, existía en la asamblea ateniense igualdad política. Ciertamente es importante señalar que solamente un 20% del total de la población griega podía sufragar, votar o participar en los asuntos públicos de la polis. No hay problema, joven Martina, no hay drama, no hay conflicto, no se preocupe. Continúe, preste atención nomás. Luego la clase grabada será subida a la plataforma web del colegio para que usted la pueda volver a ver. Gracias, joven Martina. Continuemos cerrando el paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertas características que configuran o estructuran cómo es la democracia griega. Por otro lado está la democracia representativa o dicho de manera más estricta, los gobiernos representativos, los cuales tienen otras características que la estructura. Entonces, lo importante que hay que saber concerniente a la democracia representativa, que ante todo son
valga la redundancia, representantes que legislan, deliberan, debaten en el Parlamento, Poder Legislativo, acerca de los problemas fundamentales que pueden afectar a la sociedad chilena. Nótese que acá nosotros como ciudadanos, sus papás, sus mamás o sus familiares, siendo mayores de edad, pueden votar, sufragar o elegir a sus representantes, o ellos mismos presentarse a un cargo de elección popular. Pero el problema es que no hay un mecanismo o dispositivo burocrático que permita saber si en realidad dichos representantes están haciendo su trabajo correcto, adecuado o pertinente. Tengan siempre presente eso, queridos estudiantes. Entonces, alguien de ustedes podría plantear la siguiente duda, razonable. Si son pillín, plantear la siguiente duda razonable. ¿Hasta qué punto la democracia, hasta qué punto somos una democracia? Ante todo, alguien me podría decir, ¿sabe qué, profesor? Esto no es una democracia, sino que vivimos en repúblicas de gobiernos representativos, o vivimos simplemente en gobiernos representativos, en la cual existe separación de los poderes del Estado, existe soberanía popular, existen principios liberales básicos del republicanismo, existe una carta magna, hay igualdad ante la ley, pero no necesariamente la democracia directa o ateniense, queridos estudiantes. Alguien podría plantear eso, alguien podría problematizar eso, queridos estudiantes. Entonces, cuando hablan del gobierno del pueblo, claro, ¿qué pueblo? ¿Hasta qué punto? Que, claro, el pueblo es un conjunto de ciudadanos que delibera, conversa, dialoga acerca de ciertos asuntos públicos en la ciudad o polis, pero ¿qué pueblo? Si en la democracia ateniense votaba aproximadamente el 20% del total de la población, o sea, ¿hasta qué punto existía una genuina e inequívoca igualdad política? Habría que desmenuzar o problematizar esa situación, queridos estudiantes. ¿Alguna duda, comentario, interrogante? ¿Alguna duda, comentario, interrogante a partir del primer video? Jóvenes, jóvenes, escucho bien yo. ¿Se escucha bien el audio? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Se escucha bien el audio o no? ¿Se escucha bien el audio? Perfecto, ya, gracias. Preguntas, dudas e interrogantes a partir del primer video y de lo que dije, para luego compartir un segundo video y el documento número 7. ¿Ninguna duda? Tengan presente entonces que hay diferencias entre la democracia directa o griega versus la democracia representativa. En Chile vivimos actualmente en una democracia representativa o en un sistema político institucional de gobierno representativo, que posee ciertas características, dentro de las cuales están la separación de los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, el establecimiento de una constitución política e igualdad ante la ley, por ejemplo, libertad de expresión, la soberanía reside en el pueblo a través de elecciones periódicas, entre otras consideraciones. Pero actualmente en Chile no vivimos concretamente en una democracia directa. No, no es así, estimados estudiantes. Perfecto, continuemos con el segundo video para que el tiempo no se nos vaya. Perfecto, continuemos. Segundo video, presten atención. Gracias.
La palabra democracia es de origen griego y significa gobierno del pueblo, gobierno de los demos, que podemos entender como barrios o pequeñas regiones en que se dividía la polis. El primer rasgo que descubrimos en toda democracia es precisamente este: el pueblo es quien gobierna su estado o ciudad. La democracia parte pues de la idea básica de que el pueblo es responsable y está capacitado para autogobernarse. El miedo al pueblo o el menosprecio de su valía es antidemocrático. En el año 508 a.C., Clístenes estableció la primera democracia que se conoce en la historia, la democracia ateniense. Pero fue un poco más tarde cuando esta democracia alcanzó su esplendor. Desde el año 461 hasta el 429, Pericles dominó soberanamente la política ateniense. Este periodo de más de 30 años representa el punto culminante de la democracia y del esplendor artístico y cultural de Atenas. En este ámbito surgen Sócrates, los sofistas y posteriormente Platón y Aristóteles. En la democracia ateniense, el ciudadano tenía derecho e incluso el deber de asistir a la asamblea, hablar y ser oído por sus conciudadanos, pudiendo influir así en las leyes y decretos de su ciudad. La asamblea se reunía una vez por semana y tenía poder absoluto. Podía condenar a cualquiera a muerte o al ostracismo, que era el exilio por 10 años. Podía revocar las leyes existentes y promulgar otras nuevas. Podía declarar la guerra o firmar la paz. Podía establecer impuestos, concertar alianzas, decidir sobre obras públicas, el servicio militar o el culto a los dioses. En la asamblea siempre triunfaba la opinión respaldada mayoritariamente por medio del voto. En las democracias modernas los ciudadanos eligen a sus representantes políticos a través de unas elecciones periódicas. Son los representantes los que pueden debatir sobre las leyes e influir directamente sobre las decisiones políticas. Los ciudadanos modernos tienen derecho a votar, pero no pueden influir directamente sobre las leyes. Por eso, las democracias modernas son democracias indirectas o representativas. Sin embargo, en la antigua Atenas, los ciudadanos podían debatir en la asamblea, representándose a sí mismos, y por tanto tenían un poder directo sobre las leyes y las decisiones políticas. Por eso decimos que la democracia ateniense era una democracia directa o asamblearia. Además de la asamblea, el Estado tenía una serie de órganos y cargos especializados, como la bulé o consejo, 500 ciudadanos que preparaban las sesiones de la asamblea. Los tribunales de justicia, constituidos por 6.000 jueces, y los 10 estrategos, encargados de aplicar las leyes y dirigir los ejércitos. Los estrategos eran elegidos por la asamblea, pero los miembros del consejo o los jueces se decidían por sorteo. Ahora bien, había algunos ciudadanos, agricultores y artesanos, que no podían dedicarse a estos cargos, pues tendrían que abandonar su hacienda y su medio de vida. ¿Cómo solucionar esto? Por medio de las dietas, una especie de subvención equivalente al salario medio de un artesano. El servicio militar por tierra era obligatorio solo para los ciudadanos ricos y la clase alta. Se consideraba que quienes mayores beneficios obtienen del sistema son los que con más justicia han de defenderlo. Los ciudadanos más pobres estaban exentos de esta obligación. Había, sin embargo, un servicio militar voluntario en la flota ateniense que sí estaba remunerado. Actuaba como un enorme subsidio de desempleo entre los ciudadanos más pobres y desasistidos. Todos estos factores, la asamblea, el sorteo de cargos, la introducción de dietas, la posibilidad de alistarse a la flota y cobrar, hicieron que el pueblo ateniense fuera activo políticamente. La política se realizaba deportivamente y no había tantos conflictos sociales como en otras polis griegas. Los ciudadanos estaban conformes y orgullosos de su sistema
y lo implantaban, siempre que podían, en las ciudades-estados en las que ejercían influencia. Sin embargo, había otros aspectos de la democracia ateniense que entran en conflicto con los ideales democráticos modernos. La intensa vida política de que disfrutaban los ciudadanos atenienses, aproximadamente un 20% de la población, era posible gracias a la explotación de la inmensa mayoría de los habitantes de Atenas que no eran ciudadanos, un 80% de la población, esclavos, mujeres y metecos. Las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas y de criar a los niños. Cuidaban, alimentaban y vestían a toda la población. La mayoría de sus tareas las realizaban en un cuarto especial de la casa, el gineceo. No tenían mucha vida social. Mientras los niños recibían una cuidada educación desde los 7 años, las niñas permanecían en el gineceo materno hasta el día de su boda, que pasaban al gineceo de la casa del marido. Otro grupo discriminado era el de los esclavos. Eran esclavos los prisioneros de guerra, niños abandonados, hijos de esclavos y presos importados de otras regiones. Las condiciones de vida de los esclavos eran muy variadas. La mayoría se ocupaban con las mujeres de los servicios domésticos en la casa de ciudadanos ricos o de clase media. Otros trabajaban en la agricultura, en talleres, en minas o en molinos. El tercer grupo discriminado era el de los metecos, hombres libres, extranjeros, que no eran ciudadanos atenienses. En su conjunto estaban muy considerados por los ciudadanos y en gran medida fueron los protagonistas del surgir de la cultura ateniense. En su mayoría procedían de otros pueblos griegos atraídos por el esplendor económico y cultural de Atenas, y eran comerciantes, viajantes, intelectuales, artistas y profesores. Los ciudadanos respetaban y admiraban a los metecos y a menudo desconfiaban la administración de sus negocios y la educación de sus hijos. El Estado ateniense nunca les reconoció derechos políticos. Bueno, qué duda cabe acá una nueva perspectiva. Bueno, acá, qué duda cabe una nueva perspectiva sobre el significado y sentido de la democracia ateniense. Si se dan cuenta, repito, el 20% del total de la población ateniense podía participar activa y genuinamente en los asuntos públicos de la ciudad o polis griega. Solamente aproximadamente el 20%. Entonces, todos los demás, incluyendo mujeres, metecos o extranjeros y esclavos, no podía participar en dichos asuntos. Tengan presente que en la asamblea o eclesía se deliberaba, debatía, conversaba sobre los temas o problemas fundamentales que aquejaban a la sociedad ateniense. El pueblo ateniense era extremadamente sensible y susceptible respecto a sus derechos ciudadanos. Repito, ciudadanos. Entonces, por eso se habla del siglo de oro de Pericles, en el siglo V a.C., puesto que Pericles introdujo algunas políticas públicas, algunos beneficios a los ciudadanos, varones, hombres libres, ¿cierto? El acceso a una dieta, claramente el acceso a una dieta, la elección por sorteo de los cargos políticos, entre otras consideraciones, significó una mayor igualdad política entre los ciudadanos. Queridos estudiantes, todo lo dicho anteriormente es para, claro, hacer la diferenciación entre la democracia directa versus la democracia moderna. En muchas ocasiones se alude a la democracia, a las luces y sombras de la democracia moderna, que claramente
Claramente los representantes políticos son los que hablan, dicen, comentan por nosotros. Entonces, es inequívocamente riesgosa y compleja la existencia concreta de la democracia, porque la democracia constantemente está en peligro por, por factores externos e internos. Factores externos como una recesión económica mundial, una guerra mundial, una pandemia global, entre otras consideraciones. En caso contrario, factores internos, una guerra civil, el surgimiento de un líder político carismático nacionalista, populista, un demagogo, un demagogo o tirano o dictador. Tanto los factores exógenos como endógenos pueden perjudicar abierta y deliberadamente a la democracia moderna. En muchas ocasiones se habla de la democracia, más que de la democracia moderna, se alude a los gobiernos representativos o las repúblicas de gobierno representativo, queridos estudiantes. Ahora bien, la democracia como tal, si bien es el sistema político institucional en que los ciudadanos son protagonistas porque deciden y eligen a sus representantes, habría que analizar hasta qué punto es beneficioso y razonable esa situación, queridos estudiantes. Dudas, comentarios, interrogantes, chiquillos, queridos estudiantes del primero medio A, comentarios, interrogantes, alguna pregunta de los dos videos, o alguna pregunta a partir de los dos videos temáticos, chiquillos, chiquillas, jóvenes, muchachos o muchachas, jóvenes, a partir de los dos videos. No, Dígame, David, ¿tiene no, alguna duda? no, yo no. Ah, ya, perfecto. Gracias. Gracias, David. Que esté bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, interrogante? Tengan presente entonces las luces y sombras de la democracia como tal. Tengan absolutamente presente eso, cómo era la democracia griega versus la democracia moderna. Tengan presente qué duda cabe que la democracia moderna surge tras la caída del régimen monárquico absolutista y a su vez el establecimiento gradualmente de las revoluciones burguesas, sobre todo la Revolución Francesa y la Revolución estadounidense, ¿cierto? 1789 y 1776 respectivamente. Trajo consigo ciertos avances programáticos e ideológicos, ¿cierto? Por ejemplo, sufragio universal, sufragio universal masculino. Tengan presente eso. Abolición de la esclavitud. Bueno, lamentablemente en teoría. Y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Tengan presente además que en una democracia moderna, verdadera, genuina y saludable, tanto la existencia de un Estado de Derecho, tanto la existencia de la separación de los poderes del Estado, como el establecimiento o instauración de una constitución política son atributos o características esenciales que debe tener una democracia moderna. Tengan siempre presente eso, por lo menos, en la cual los ciudadanos sufragan o votan para decidir qué gobernante estiman pertinente
los debe gobernar, queridos estudiantes. Tengan absolutamente presente eso. Entonces, habría que cuestionar o problematizar hasta qué punto estamos viviendo en una democracia, de acuerdo al canon conceptual presente en la antigua Grecia. Dicho lo anterior, en la guía número 7, cuyo tema central es la democracia, aparecen consignadas las principales características, ¿cierto? ¿No? La existencia de la libertad de expresión, ¿cierto? Existencia de un Estado de derecho, la separación de los poderes del Estado, la existencia de organismos políticos, organismos públicos independientes, además la existencia de un sistema electoral transparente, organizado y público, que permita que todas las vertientes o sensibilidades políticas estén genuinamente bien representadas en el espacio público democrático. Claro, un estudiante por chat señala que a lo mejor vivimos en una democracia falsa, porque el pueblo directamente no participa. Lo que yo le podría plantear o formular a usted, querido estudiante, que cómo sería posible en realidad implantar el régimen democrático directo en la actualidad. Piénselo bien, siendo razonable y realista, ¿cómo podría directamente gobernar el pueblo? ¿Cómo podría directamente gobernar el pueblo? Esa es la pregunta pertinente, fundamental, que uno tiene que plantearse. Es que claro, si volvemos para volver, o sea, nunca hemos estado, pero si uno quiere implementar las características o atributos de la democracia ateniense en la actual democracia representativa, ¿cómo podría ser posible eso que los 18 millones de chilenos pudieran, por cierto, participar en la asamblea o eclesía? Imagínate esto, implementarlo en países como Rusia, China, Estados Unidos, India, Brasil, cuya cantidad de habitantes es inmensamente superior a la chilena. ¿Cómo sería posible implementar un régimen político institucional de democracia directa? Sería tremendamente complicado. Pero buena observación, la que usted señala, joven. ¿Alguien más? Chiquillos, ¿alguna pregunta, comentario, dificultad a partir de los dos videos o el documento número 7? Chiquillos, chiquillas, estoy disponible para aclarar dudas por interno o por audio, jóvenes, queridos estudiantes, muchachos, jóvenes. Ya, jóvenes, necesito que esos 10 estudiantes prontamente me entreguen la guía número 6 a la brevedad posible, porque si no, no podré empezar a revisar la guía número 6 y sería injusto para sus compañeros que sí entregaron dicha guía. Ya, chiquillos, se los voy a agradecer. Y eso, la guía número 7 está desde la semana pasada en la plataforma web del colegio. Sin hacer más comentarios, como dijo el gran Gustavo Cerati, adiós, abrazos, mis respetos a todos ustedes y por favor, cuídense mucho porque no sabemos cómo actúa, vive y hace este famoso virus. Adiós. Chao, profe, cuídese. Adiós, que estén todos bien. Abrazos y estamos en contacto. Cerati. Así es, don Martín, que eres una persona muy elocuente y asertiva. Adiós.